Y como estamos a punto de acabar el año, tocan descubrimientos de 2021. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo del que ya os avisé por Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, y es el de descubrimientos de 2021. ¿Fue por Instagram o fue por un directo en YouTube? No lo sé. El caso es que este año ha sido un año de probar un montón de materiales, de encontrar los materiales que más me gustaban. No sé si 2022 va a ser un año de probar tantos materiales, porque ya tengo mis preferencias y me está costando arriesgar con cosas nuevas, pero bueno. Y bueno, antes de empezar a enseñar todo esto, os tengo que decir que le deis like al vídeo y que comentéis ahí abajo nada más empezar. ¿Por qué? Porque YouTube quiere que lo hagamos así. Así que podéis dejar vuestro comentario, podéis darle like y podéis compartirlo, para que así pues el algoritmo decida que estamos haciendo las cosas bien. Que ya sabéis que mis vídeos duran media hora y si comentáis a la media hora, pues no, la cosa no funciona. Entonces que deis like desde el principio ayuda a aumentar la cobertura que nos dice YouTube. Pues, ¿qué cosas he descubierto yo este año que me han encantado, que he estado usando durante todo el año? Sabéis que hice algunos vídeos de favoritos, pero luego los dejé, así que este sería como el favoritos del año. Pues, ¿por dónde empiezo? Creo que voy a empezar por el papel, creo que sí. Y creo que sabéis de sobra qué papel os voy a decir, y es el Baojong. Bueno, tenemos dos tipos, tenemos este y tenemos este. Este es el académico y este es el artístico. Os lo enseño aquí, académico y artístico. Bueno, el académico es una libreta nueva con su textura bonita, el artístico es una cosa que hice en un directo y que es horrible, pero no importa. Así que voy a ver si la puedo sacar. Y así veis la textura del papel. La textura de los dos es bastante diferente y siempre me cuesta mucho enseñarla, pero bueno. Este es el artístico, este es el académico, creo que se está viendo, sí, ya se está viendo. El artístico, sabéis que siempre os digo que tiene una textura como más natural y el otro tiene una textura más mecánica. Esta es un poco más aleatoria y esta es una trama más continua. Como gustarme, me gustan los dos. Creo que se trabaja en los dos de una manera bastante similar y creo que aceptan el agua y la acuarela de una forma muy parecida, pero la textura de este es más bonita a la hora de ver los originales. Claro, cuando yo los escaneo, la textura del papel yo me la cargo y luego queda la textura del papel impreso, que es, diría que es más parecida a, no sé, no lo sé, no sé a cuál es más parecida. Y yo pues soy incapaz de vender originales porque yo les cojo cariño, entonces siento como que me estoy desprendiendo de una parte de mí. De hecho ya me cuesta vender copias. Me cuesta porque las veo, las hago, son tan bonitas y digo, si tengo 10, ¿por qué no puedo deshacerme de una? Pues me cuesta, me tengo que despedir de ellas, no sé, en fin, cosas raras que me pasan. Y eso, me gustan mucho las dos y creo que es un papel súper recomendable. Fue todo un descubrimiento. Hasta ese momento me había comprado un papel de Winsor & Newton que está muy bien, pero es muy caro, muy caro. O sea, el papel de Winsor & Newton es un poco más pequeño que este y me costó, creo que fueron 29 euros, que fue una burrada. Y me lo compré porque me había comprado uno de estos por 14 euros más grande que este, el de grano grueso. Estos son grano fino los dos, lo tengo en casa, así que no os lo puedo enseñar. Sabéis que el grano grueso es el que tiene las portadas amarillas, tanto en el académico como en el artístico. Entonces me había comprado ese papel y me había costado tan barato, siendo un papel 100% algodón, que no me fiaba de que fuera 100% algodón, así que me compré el de Winsor & Newton, que leí que era uno de los mejores papeles de algodón que había, para probar, para ver si el otro papel también era algodón o no era algodón, y vamos que sí era algodón. Entonces pues es que estoy súper contenta porque está muy bien de precio. Tiene muy buena calidad. Hace poco me compré una libreta de Arches que, bueno, tampoco está mal, está bien, pero personalmente creo que me sigue gustando más el Baojong, pero tengo que probarlo más. Y muy contenta, tan contenta que me compré el Sketchbook. Este todavía no lo he estrenado y el otro lo tengo en casa, que sí que lo estrené y que es el que voy a usar a partir de dentro de 3 días. Bueno, si acabo el Etcher, que no sé, me quedan alguna que otra hoja. El Etcher me gusta mucho. Está en casa, no os lo puedo enseñar ahora tampoco, pero es de 220 gramos y este es de 300, entonces este me gusta más. Así que bueno, el Etcher lo he disfrutado un montón durante estos meses y ahora voy a
estrenar el Baojón, que tengo varios. Y lo único que no me gusta es que parece que la portada es esta porque está aquí la banda, pero en realidad pues se quita la goma de aquí. Entonces le voy a quitar esta pegatina al otro, a este también, cuando lo estrene, y lo voy a usar así. Y es un cuaderno del que tengo que tener stock continuamente. Es un poco difícil de conseguir, en Arte Miranda siempre está agotado y en AliExpress suele estar caro. Entonces es un... No sé si harán rebajas ahora en enero, probablemente sí, así que os voy a dejar los enlaces de todo esto abajo, porque creo que suelen hacer rebajas de principio de año o algo así, a lo mejor estamos en rebajas ya, quién sabe. Y en AliExpress se puede conseguir en rebajas por, si tenemos suerte, unos 20 euros. Si no, pues está a 26, 27, ha subido de precio. No quiero pensar que es culpa nuestra que haya subido de precio, pero es posible. ¿Qué otra cosa he descubierto este año que me ha encantado? Las cajas de base plana. O sea, esto es una maravilla. Están en este tamaño, están en el tamaño de 24, que las tengo todas en casa, y están en este tamaño maravilloso. ¿Por qué molan tanto? Pues porque caben un montón de pastillas dentro, un montón. Entonces esto es lo mejor que han podido inventar. Porque yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué no las hacen con la base plana? Cuando sabéis que tienen la base esta con las mini bandejitas, la anilla, todo eso. Y cuando pones esas en la mesa, bueno, aquí se resbala un poco, habría que ponerle alguna cosa de silicona debajo o lo que sea, pero es que las otras no es que se resbalen, es que tiemblan, porque está la anilla ahí molestando, en fin, es un rollo. Y estas, pues yo, sin anilla ni nada, también he pintado así, no he tenido problema de tenerla en la mano para pintar. En esta caben 40 pastillas, de Romance Mall no caben tantas, caben 39, pero caben, en general caben 40 pastillas, de las pequeñitas de Rosa Gallery caben más. En esta caben 24 pastillas, uy, están todas bailando. En esta caben 24 de las pequeñas y de las grandes creo que caben 14. Entonces pues está muy guay, 24 o más, creo que caben más de las pequeñas. Y bueno, vienen, yo últimamente me las estoy comprando vacías, pero vienen con godets que están pegados en un imán. En la tienda en la que os la voy a dejar, porque en otras vienen con los godets pegados con cinta de doble cara a la caja y quitarlos es un infierno. Entonces veis que están muy bien, caben 24 pastillas pequeñas, caben pues, unas 14 grandes y están geniales. Y luego tienen diseños preciosos como estos y como este, y todavía me tengo que comprar, me voy a comprar alguno más de estos porque me gustan mucho. Eso sí, esos solo los tienen las pequeñitas, pero para un regalo son ideales, son preciosas. Entonces espero que saquen más modelos de estos grandes, porque solo tienen 2 o 3, creo que son 2, este y el del blanco de la mancha. Maravillosas las cajas de base plana y han sido todo un descubrimiento y las voy llenando, parece que no, pero las voy llenando. Tengo todo esto lleno, tengo estas 3, estas 2, voy llenándolas. O sea, yo pensaba que no, pero sí, se van llenando y es vamos, maravilloso, porque me pasé 3 pueblos y me compré un montón de cajas y dije, esto no lo voy a llenar en la vida, pero ya no me quedan tantas. ¿Qué otro descubrimiento he hecho este año? De hecho, no recuerdo si las compré a finales del año pasado en el Black Friday o las he no, creo que ya fue en 2021, porque en el Black Friday lo que compré fue aquella cosa horrible de las acuarelas de Prima, sí. Entonces eso fue lo que inició todo. Es lo único que le tengo que agradecer a las acuarelas de Prima, el haber iniciado todo. Bueno, mi otro descubrimiento de 2021, siempre diré 20, siempre, son las Paul Rubens. Esta es la caja floral que todavía no la he abierto y en algún momento os haré un unboxing en el canal y apertura de pastillas, etcétera, porque bueno, la tengo aquí, es que no tengo tiempo. Entonces en verano se me echó el tiempo encima y hasta Navidad pues no la vais a ver. Bueno, hasta después de Navidad, porque la grabaré ahora en Navidad. Esta es la paleta floral, pero tienen 3 paletas diferentes. Las perladas, bueno, sabéis que no son santo de mi devoción así en general, y en Paul Rubens pues tampoco. Esta es una paleta que se hizo especialmente como para pintar botánica, entonces los colores están acorde a eso. Quizás si fuera vuestra primera paleta no os recomendaría esta, sino la paleta de la caja rosa, la de 24 o la de 12. Hay reseñas de todas ellas en el canal y me parecen muy buenas acuarelas para empezar, entonces estoy muy contenta con ellas. Y otras que me parecen muy buenas para empezar y que ha sido todo un descubrimiento increíble este año son
las Rosa Gallery. Las Rosa Gallery las compré sin mucha fe porque esperaba que fueran, bueno, las tengo en esta cajita preciosa, pero esperaba que fueran como las White Nights, que me parecieron horribles y no tienen nada que ver. Porque el precio es muy similar, de hecho estas son más baratas que las White Nights y también vienen de Ucrania y me han dicho últimamente por Discord, que por cierto tenéis Discord ahí abajo y se habla de temas muy interesantes y descubren cosas nuevas, pero me han dicho que la fábrica hace unos años era la misma y que se separaron, entonces pues ellos se debieron quedar con la fórmula buena porque las White Nights son un desastre. De hecho me dejaron un comentario en YouTube hace poco, no sé si fue un chico o una chica, que me dijo que tenía una caja de White Nights de hace 6 años o así y que eran muy buenas y que no tenían nada que ver con lo que había visto en la prueba que yo había hecho. Y que además estaba viendo a más gente también criticándolas de esa manera y que no lo entendía, pues al parecer debió ser cuando se separaron tanto esta marca como la otra y esta marca se quedó con la fórmula decente. Funcionan muy bien, son muy transparentes, los colores salen muy limpios. Vamos, si estáis en Patreon habréis visto cómo funcionan estas acuarelas porque son las que uso continuamente para Patreon porque tengo 12, no me puedo volver loca haciendo cosas raras y como con las que ahora os enseñaré y al limitarme tanto la paleta puedo conseguir, uy me he manchado, pues no acabo haciendo cosas surrealistas y entonces por eso son las que uso para los ejercicios de Patreon porque me parecen súper útiles y porque están muy bien los colores, o sea, no usaría una paleta con las White Nights, no. Entonces sí que usaría esta. Por cierto, voy a hacer un vídeo de las peores cosas que he probado en 2021. Puede ser. Igual lo veis la semana que viene. Estad atentos al canal. Y es que los vídeos haters luego me llega mucho odio, pero bueno, a mí me gusta hacerlos. Y por último, en cuanto a acuarelas, bueno, podría poner las Schmincke, podría poner las Sennelier, la verdad es que me han gustado mucho, pero tengo muy pocos colores. Entonces las Schmincke, estoy ahora creándome una paleta ahí en mi mente y voy a pedir algunos colores, estoy averiguando cuáles son los más recomendables y voy a pedir eso, voy a hacer un pequeño pedido de una paleta súper básica de Schmincke y probablemente sea mi descubrimiento de 2022 porque tengo dos colores preciosos, el Gris Paint azulado y el Ocean's Grey, preciosos. Y además los echas en la pastilla y es que te da igual, los puedes echar con los ojos cerrados y haciendo el pino, que siempre va a quedar bien la pastilla, es maravillosa. Bueno, ahora porque están usadas son estas dos pastillas de aquí. Antes de usarlas estaban totalmente lisas y perfectas, era como una maravilla que yo dije, pero ¿cómo han podido quedar así de bien? O sea, ves que estas no han quedado mal, estas son Sennelier, esta de Sennelier sí que quedó un poco rara y en esta no eché mucho porque no sé por qué no eché mucho. Y bueno, esta es mi paleta de los pegotes, son pegotes que yo pruebo y ya está, entonces solo son pegotes. No son pastillas llenas y es para probar y la tengo en casa y digo, ay, me apetece probar no sé qué color, pues voy a cogerlo del pegote. No sé si vosotras hacéis paletas de pegotes, decídmelo ahí abajo, pero yo sí. Mi descubrimiento maravilloso del año han sido las Romance Malt. O sea, bueno, han sido las rosa y estas, las dos. Son las que más estoy usando porque las Paul Rubens, al ser el godet pequeño, afectan a otro de mis descubrimientos del año y no me cabe. O sea, este es el pincel. Y en los godets pequeños este pincel no va bien. Ahora os enseñaré el pincel. Y bueno, esto es una maravilla. O sea, he estado haciendo también unas cosas en Patreon con estas pastillas que, bueno, no sé, yo las uso. Hay algunas que veis que tienen considerables agujeros en sus considerables agujeros. Esta la uso un montón, pero no se gasta nunca. Este es el Cherry Quinacridona y no se gasta y no le hago agujero, pero es que venía muy llena, ¿eh? También hay que decirlo que esta rebosaba. O sea, le he hecho un rebajamiento, no sé cómo decirlo. La he rebajado considerablemente porque esta hacía montañita. Pero este rojo lo llevo mártir, este azul lo llevo mártir, este amarillo también, este lo llevo más que mártir, este me voy a tener que comprar uno en breve. ¿Cuál es? ¿Dónde está? No lo veo. Este también, este es el Perylene Violet y estos no los llevo tan mártires porque los uso indistintamente, porque se parecen mucho. Estos son Shadow Violet Light y Morning Mist y se parecen mucho. Este es mucho más claro, pero estos dos son muy parecidos
y por eso no los llevo tan mártires, pero también los llevo un poco mártires. Este es el gris paint, que no me gusta demasiado, y este es el gris no sé qué, que me encanta. Y luego estos azules, en fin, estos dos azules, este es muy nuevo, pero también es precioso. Vamos, que la llevo mártir, la pobre paleta. Y algunos colores más que otros. Me encanta. Me parece preciosa y me parecen maravillosos estos colores y quiero más. Mi objetivo de 2022 es completar la colección de los colores de Romance Mall. Son 160, tengo 39. Me va a costar un poquito, pero bueno, quizás sea el objetivo de 2023. Pero voy a intentarlo. Así que este ha sido el descubrimiento de acuarelas del año sin ningún tipo de dudas. Y descubrimiento de pinceles, uno de los descubrimientos que no esperaba que me fuese a gustar ha sido este pincel, que es el Versátil número 16. Es de viaje porque es el que tengo, ¿no? Pero si no fuera de viaje me daría igual. Quiero comprarme el 18. Quiero comprarme el 18 a ver qué tal es. Y, en fin, porque tuve problemas con el Black Friday, ya os conté que no me dejaba pagar. Me devolvía el dinero constantemente. Arte Miranda no quería mi dinero, no sé qué pasaba. Pero pagaba y me devolvía el dinero a los 30 segundos. Y se me anulaban los pedidos. No sé qué pasó. Si es que se bloqueó la web o qué, pero bueno. Y tenía este pincel en el 18, lo tenía en mi carrito. Entonces, pues tarde o temprano llegará. Me gusta un montón y lo voy paseando de arriba abajo y lo perderé. Entonces, por eso quiero comprarme uno para aquí y este que lo uso en casa. Bueno, mi maravilloso Escoda Barroco número 20. A ver, aquí podría traer el Perla también. El Perla no tengo el 20, tengo el 16. No me gusta tanto, me gustaría un poco más grande, pero bueno, son muy parecidos, lo único que aquel pues es más pequeño. Y me cuesta un poco más llenar cosas con él. Pero esto es maravilloso. Este set, este es el que uso para hacer muestras y cosas así. Y a veces también lo uso para pintar. Pero este set me pareció perfecto. Tiene otro que es el número 8, que no lo uso prácticamente. Pero estos dos es que vamos. Y de este me voy a comprar otro porque, a ver, no creo que se me vaya a estropear en breve. Pero es que lo uso un montón. Entonces quiero tener uno de repuesto por manías persecutorias. Y luego hay un pincelito que me llegó de AliExpress y me parece súper guay. Primero que es muy pequeñito, mirad, en comparación, el tamaño del mango. Este es muy cómodo, ya sabéis que este lo uso continuamente. Y este también es bastante cómodo. Y es un pincelito que compré por probarlo, porque quería probar los pinceles con este tipo de virola. Veo a mucha gente trabajar con ellos y aparte me gusta mucho el diseño. Y en el 11 del 11 se puso súper barato. Entonces me lo compré. Ahora está bastante más caro. Me compré el número 5 y lo que os digo a veces, veis que los números no son nada consistentes. Este es el número 20, este es un número 5. Sí. Este es un poco más fino el pelo, el diámetro de la virola, pero veis que la cantidad de pelo es bastante similar. Entonces había hasta el 12, el número 12 debe ser un pincelaco así de gordo. Yo me compré el 5 porque el más grande que había ya era muy caro, sí que valía como 15 euros y no me fiaba mucho, y este no sé si valía 5 euros o algo así. Entonces me cogí este. Y la verdad es que me gusta mucho, ha sido un descubrimiento. Recupera bastante bien la forma, no sé qué tipo de pelo es, yo imagino por el precio esto debe ser sintético, pero no lo sé. Y me recuerda un poco, en eso de que es de varios colores, me recuerda un poco al Versátil. El Versátil es sintético y es un pelo que imita el pelo de Marta, entonces esto debe ser algo parecido. Pero no, es que tampoco había mucha información y ya sabéis que AliExpress te traduce las cosas y te las traduce del chino o de yo que sé qué y los anuncios no se entienden. Entonces, pues ha sido un pincelito bastante chulo y funciona bastante bien. No sé, no me lo esperaba y la verdad es que estoy bastante contenta con eso. Ha sido un descubrimiento muy reciente, pero que lo estoy usando un montón. Y sí que pedí otro par de pinceles, también esos creo que sí que ponía que eran sintéticos, pero no me han llegado, me llegaron la semana pasada, entonces pues es bastante, no pueden ser descubrimiento del año porque no me ha dado tiempo a usarlos. Ese sí, porque ese me llegó muy rápido. Así que os voy a dejar abajo los enlaces.
Y esos han sido mis descubrimientos de este año. Como veis en papelería tampoco ha habido grandes descubrimientos aparte de estas libretas, pero bueno, esta la estoy usando para dibujar, así que casi no cuenta como papelería. Y esto es mi bullet journal, que va a ser mi bullet journal también este año, y de hecho va a ser el mismo del año pasado porque he gastado la mitad. No sé si porque lo he usado poco o por qué, pero vamos. Os voy a dejar también abajo los enlaces el enlace del vídeo en el que hice la reseña de estas libretas y el enlace del bullet journal, que por cierto este año va a volver a empezar, y no sé si lo habéis visto ya. Yo supongo que sí, a estas alturas ya debéis haber visto el vídeo del bullet journal de este año. No sé si seré muy constante, pero voy a intentarlo. Que estos han sido mis descubrimientos del año. Decidme ahí abajo cuáles han sido los vuestros y si coincide con alguno de los míos, o si los habéis hecho a través del canal, porque yo sé que Romance Mall y Rosa Gallery y Paul Rubens tengo bastante culpa del consumismo con estas acuarelas. Incluso el papel Van también sé que tengo bastante culpa, y a veces en Discord decimos, ¿lo habrán subido porque nos hemos lanzado a comprar como posesas? Pues igual sí, igual lo subieron por eso. En fin, pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que le hayáis dado a like desde el principio y que lo hayáis compartido, y si no, pues hacedlo ahora, porque tenemos que luchar contra la maldición de YouTube y que 2022 sea un año libre de la maldición de YouTube. Espero que paséis, que tengáis una muy buena entrada en el año. Yo creo que el día 1 habrá vídeo, así que ya os felicitaré. ¿Será el vídeo hater? No lo sé. No, vamos a... igual sí. Y nada, eso, que tengáis una muy buena entrada en el próximo año y que los reyes se porten bien y os traigan un montón de cosas de estas maravillosas, y que el año que viene sea también un año lleno de descubrimientos. Si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo, y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque 2022 debe ser el año del botón de plata. ¿Es posible? ¿No es posible? No lo sé. No lo sé. Viendo cómo ha ido 2021, lo pongo en duda, pero vamos a estrenar el año ahora, así que quién sabe. Esa pared necesita el botón de plata. Y si ya estáis suscritos, podéis darle a la maldita campana, que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, me podéis seguir en Telegram, porque en Telegram también aviso yo, o os podéis unir a Discord, porque en Discord hay un bot que avisa siempre, que no es como la campana de YouTube, él es de fiar. Y además conoceréis al resto de la comunidad y os enteraréis antes que nadie de todo esto, porque todo esto lo suelo enseñar antes en Discord que en YouTube, porque en Discord es muy fácil, es llegar y decir, oh, mira lo que me he comprado, ¿te gusta? ¿No te gusta? Sí, me gusta, yo también voy a comprármelo. Sí, eso es lo que hacemos en Discord, básicamente. Así que pues os espero a todas por allí. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!